Pues vamos a abrir la palabra del Señor en Hechos capítulo 2. Voy a leer un texto que está en Hechos 2. Hechos 2, voy a leerlo desde el verso 37, Hechos 2, 37 en adelante. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Entonces, es una palabra importante porque fue el resultado del momento en el cual la iglesia del primer tiempo estaba perseverando en oración luego de la ascensión de nuestro Señor. Y es muy interesante porque a pesar de que los discípulos habían pasado cerca de 3 años con el Señor, habían recibido esa instrucción apostólica, esa instrucción de la voluntad del Padre, y el Señor ya había muerto en la cruz y el Señor ya había resucitado. Aún así el Señor no los envía a ellos inmediatamente hacia el exterior a realizar la obra, sino que por el contrario, lo que el Señor les dice a ellos es que ellos debían esperar algo. Y más que esperar algo, era esperar a alguien. Y tenía que ver con el Espíritu Santo. Es decir, que la capacitación que ellos requerían no era un entrenamiento intelectual, sino que requerían de la intervención sobrenatural del Espíritu Santo. Porque era el Espíritu Santo quien les iba a acompañar de ahora en adelante. El Señor les dijo: les conviene que yo me vaya, porque si no, pues no va a venir el Espíritu. Entonces el Espíritu debe venir, y vino para acompañar a la iglesia a caminar un camino. Porque este camino de nosotros como creyentes es un camino que tiene muchas dificultades, muchas situaciones, muchas pruebas, muchas tentaciones. Y en verdad el Señor nos ha dado todo tipo de recursos en su palabra y en su misma persona para poder enfrentar el día a día y poder glorificarlo a Él. Pero es menester, o es importante, o es principalmente necesario poder observar esa realidad del Espíritu Santo en nuestra vida. La realidad del Espíritu Santo en nuestra vida debe ganar cada vez más y más lugar en nuestro corazón. Ellos no salieron inmediatamente a las calles a evangelizar, ellos no iniciaron todo ese proceso, sino que ellos esperaron que algo ocurriera. Ellos no sabían lo que iba a pasar. Fue aproximadamente unos 10 días después de la ascensión de Cristo que en el día del Pentecostés, como dice Hechos capítulo 2, viene el Espíritu Santo sobre ellos. Y el texto dice allí en los primeros versos que aparecieron sobre sus cabezas como lenguas de fuego. Y es muy linda la imagen, porque es como la imagen de un candelero que se está encendiendo. Una menorá o un candelero hebreo era una lámpara, o eran 7 lámparas intervenidas por una caña central. Eran 7 lámparas y cada una de ellas tenía fuego en la superficie. Y era esto lo que estaba ocurriendo allí en el día del Pentecostés. Es como que el candelero, que es la iglesia, se estaba encendiendo. Entonces no solamente es el candelero, sino que lo que necesita el candelero es el fuego, que es lo que alumbra en medio de una oscuridad, en medio de la oscuridad del mundo. Aparece ese fuego que trae luz, pero también trae calor en medio de ese frío que trae el mundo. Porque el pecado, el mundo y Satanás
o las tinieblas traen frío y traen oscuridad. Pero es la luz del Señor, la luz de Cristo, entregada a la iglesia por medio del Espíritu Santo. Entonces ese candelero que vemos en el Antiguo Testamento es una figura tipológica de la comunión y es una figura tipológica de la iglesia. Cuando el Señor se aparece allí en Patmos, en los días del emperador Domiciano, cerca del año 100 después de Cristo, a Juan y le revela el Apocalipsis, vemos que Juan tiene la visión del Señor, pero él ve primero esos candeleros, eran 7 candeleros. Y él escucha una voz en medio de esos 7 candeleros, y era la voz del Señor, y esos 7 candeleros representaban las 7 iglesias. Entonces el candelero representa la iglesia, representa la comunión. Y ese candelero debía ser formado de una sola pieza, porque la iglesia constantemente está siendo tratada por el Señor para experimentar una comunión cada vez más pura. Ahora estamos hablando del Espíritu Santo. Estamos hablando del fuego, lo cual era muy necesario. Y es importante entender esta realidad, porque es la realidad que no solamente nos va a avivar, sino que nos va a sostener hasta el último día de nuestras vidas. Entonces aquí en ese texto de Hechos capítulo 2, dice que habían algunas personas y ellos se compungieron, y ellos escucharon la predicación de Pedro. Pedro predica, y eran 3,000 personas que escucharon esa predicación, y en esa predicación ellos se sintieron convencidos por el Espíritu Santo. Porque es maravilloso saber que el Espíritu Santo hace 2 cosas al principio. Primero, nos convence de nuestro pecado, nos convence de que somos pecadores, pero luego nos convence de que somos perdonados de nuestros pecados. Entonces nos convence de que somos pecadores para luego revelarnos también el perdón que hay en Cristo. Y cuando esto sucedió en ellos, hay una promesa que está allí. Allí dice Pedro en el versículo 38, y recibiréis el don del Espíritu Santo, que es una promesa, y esa promesa es para sus hijos y para los que están lejos. Y es interesante porque en esta reunión hay varios hermanos que de pronto no están aquí presencialmente, pero están virtual y están en otras localidades, en otras ciudades, y nosotros estamos lejos para ustedes, geográficamente hablando quizás, y ustedes están lejos para nosotros. Así también hay otros hermanos en otros lugares, en otras regiones en el mundo. Entonces la promesa abarca toda la tierra. El Espíritu Santo se derramó sobre toda la tierra. Es para los que están cerca, para los que están lejos. Es para todos aquellos que han recibido al Señor, aquellos que se han identificado con su muerte, que han recibido el Evangelio, que han abrazado la cruz. Y esto es el Espíritu Santo, esa realidad, ese que el Señor, que el Padre envió para llevarnos a Cristo, para revelarnos a Cristo y para enseñarnos a andar. Y ahora vemos que el texto dice que esos que recibieron su palabra fueron bautizados en agua. Ellos fueron bautizados en agua porque eso era una realidad, pero luego el texto allí en el versículo 42 usa una palabra importante, y es la palabra y perseveraban. Eso dice y perseveraban. Entonces ahí habla de lo que significa perseverar. Y yo muchas veces me pregunté, bueno, ¿qué puede significar perseverar? Entonces yo pensaba, porque yo decía, bueno, perseverar es un sinónimo de constancia. Es correcto, y no es que no sea así, está bien interpretado. Perseverar es ser constante. Entonces hay una reunión todos los miércoles con el hermano, y mientras todos los miércoles nos conectamos con el hermano, estamos perseverando. Hay una perseverancia, ¿sí? Pero es interesante que esa palabra griega, la palabra proskartereo en griego, que significa anhelar. Y cuando entendemos que perseverar tiene una connotación más intensa, todo comienza a cambiar. Porque ese perseverar que aparece allí en Hechos 2:42 no solamente se refiere a tener una disciplina, porque ahora una persona sin Cristo puede tener muchas disciplinas. Puede ser disciplinado en su trabajo, puede ser disciplinado en un deporte, puede ser disciplinado en su estudio. Pero cuando se habla de esta perseverancia, es una disciplina o es una constancia que parte de un deseo. Porque la palabra es anhelar, es un deseo, es un anhelo. Es algo que proviene del interior, es algo que proviene del corazón. Es algo que el Señor colocó en nuestro interior. Es el fuego del Espíritu Santo que arde en nuestro interior para perseguir las cosas de Cristo,
para abrazar las cosas de Cristo, para seguir a Cristo. Y ahora vemos esas 4 perseverancias que aparecen allí. ¿Cuáles son, mi hermano? Allí en Hechos 2:42, mi hermanito. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Entonces son 4 perseverancias, son 4 asuntos que la iglesia primitiva vivía, pero no la vivía un día, 2 días, sino que era un anhelo. Cuando nosotros somos guiados por un fervor intenso en nuestro interior, que es una llama, que es la llama que enciende el Espíritu de Dios, eso no se apaga. Y el creyente, el cristiano, el Hijo de Dios, debe ser guiado por el Espíritu, debe ser impulsado por el Espíritu y debe ser estimulado por el Espíritu. Todo lo que se hace para Cristo y en la iglesia debe ser por medio del Espíritu Santo. Porque esto es lo único que nos separa de un espíritu de religión. Aquello que proviene del Espíritu. Y eso es el anhelo, es un deseo. Entonces era un deseo por la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles era la doctrina de Cristo, era las enseñanzas de Cristo. Lo que compartían los apóstoles era lo que el mismo Señor les entregó durante esos 3 años. Y ellos anhelaban la doctrina, ellos anhelaban conocer al Señor. Eso trasciende una esfera intelectual. Eso ya tiene que ver es con conocer al Señor en las Escrituras y poder experimentarlo plenamente. También había un anhelo por reunirse. Había un anhelo por estar cerca de los hermanos. Y bueno, voy aquí a apelar al testimonio que le conté al hermano Wilson ahora, un testimonio. ¿Puedes intervenir? Sí, claro. No, tranquilo. Okay. Entonces le contaba al hermano Wilson que cuando yo me convertí al Señor, la primera reunión donde yo estuve duró por ahí 12 horas. Fue como un avivamiento porque los hermanos solo hablaban de la palabra y yo nomás conocía a un joven en medio de todos esos hermanos que estaban allí. Y cuando yo regreso a mi casa, yo no podía dormir porque realmente había en mi corazón un amor muy fuerte por aquellas personas que yo no conocía. Yo quería volverlos a ver, pero no era únicamente por escuchar la palabra. Yo anhelaba estar cerca de ellos, anhelaba vivir en medio de ese amor. Era un amor que nació en mi corazón. Amén. Y se produjo en ese tiempo. Era una realidad sobrenatural. ¿Yo cómo explico que me enamoré de ellos y de lo que había en medio de ellos? Era el amor de Cristo. Entonces, cuando dice que ellos perseveraban en la comunión de unos con otros, es que dentro de ellos había un fuego y un anhelo por reunirse y por estar rodeado de ese espíritu de comunión, de ese amor que nos constriñe, entrañable, ferviente y ardiente, provocado por el Espíritu Santo. Amén. También dice que perseveraban en el partimiento del pan, lo que todo esto significa, el sacrificio de Cristo, la realidad de partir el pan y también en las oraciones. No se reunían a orar porque había que orar o porque tocaba orar o porque había situaciones, sino que había un deseo de permanecer a los pies del Señor. Ellos no contaban el tiempo, ellos se quitaban el reloj, pues seguramente no había relojes como hoy en día, pero no había se perdía el sentido del tiempo, ¿sí? Estamos hablando de un deseo ferviente, estamos hablando de que la iglesia la sostiene la presencia del Señor Jesús, el Espíritu Santo y un fervor sobrenatural, el cual debemos constantemente avivar y el cual nos debe llevar cada día más y más a los pies del Señor. La iglesia no se sostiene con la disciplina humana, ni con el intelectualismo, ni con nada de esto, sino que únicamente la sostiene el Espíritu Santo. Les conviene que yo me vaya. Entonces, en estas 4 perseverancias o estos 4 asuntos, quizás algunos hermanos ya lo han comentado,
y es que tiene mucha relación con esos 4 muebles del tabernáculo. Ustedes recuerdan que el Señor levanta a Moisés para establecer un tabernáculo en el desierto y habían 4 muebles principales entre el lugar santo y el lugar santísimo. Allí en el lugar santo se encontraba la mesa de los panes, se encontraba el candelabro, se encontraba el altar del incienso, y en el lugar santísimo que había, que estaba en el lugar santísimo, estaba el arca. Esos 4 elementos. Y es interesante cómo esos 4 elementos tienen esa relación con esos 4 elementos que aparecen aquí en Hechos 2:42. Y voy a leer partes de la escritura de estos 4 elementos, pero vamos a leerlo es para buscar cómo el fuego en estos 4 elementos tenía una relación muy estrecha. Es decir, para fabricar el pan tenía que cocerse el pan, es decir, tenía que haber fuego. Para hacer el arca de la alianza, el arca del pacto, el oro debía derretirse. Cuando, por ejemplo, vemos allí el candelabro, tenía que encenderse con el fuego. Cuando vemos, por ejemplo, allí también el incienso tenía que ser encendido por el fuego. Entonces vemos ese fuego en medio de esos cuatro elementos, porque ese fuego significa y representa el Espíritu Santo. Entonces no solamente son las 4 perseverancias, no solamente son 4 actividades, no estamos hablando únicamente de quizás hasta 4 tipos de reuniones que debería tener una iglesia en una localidad, sino que estamos hablando de cómo esos 4 elementos o esas 4 perseverancias son incitados por el fuego, que es el Espíritu Santo. Entonces miramos, por ejemplo, lo que dice allí Éxodo 37. Por ahí un hermano, una hermana, no sé, que lea Éxodo 37 del 1 al 3. No sé cómo es o aquí, no sé. Sí, cualquiera que quiera. Si alguien quiere leer ahí Éxodo 37. Éxodo 37 del 1 al 3. Si alguien lo quiere leer en la virtualidad, bien pueda, mi hermano, levanta la mano. Ahí levanta la mano. Sí, amén, mi hermano. Bien pueda, hermano. Amén. Hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor. Además, fundió para ella 4 anillos de oro a sus 4 esquinas. En un lado 2 anillos y en el otro lado 2 anillos. Amén. Amén. Amén, hermano, muchas gracias. Entonces noten allí que ese texto nos está hablando del momento en el cual se inicia la fabricación del arca. Y esa arca, quiero nomás destacar de estos pasajes un verbo que está allí en el verso 3, que es el verbo fundir. Y fundió, porque es un verbo que está relacionado con el fuego. O sea, vamos a buscar en esos 4 elementos que representan esas 4 perseverancias, esos verbos que hablan, o ese verbo que habla acerca del fuego. O sea, que nos demuestra que el fuego intervenía o se usaba en medio del desarrollo de estos elementos. Entonces, note que el arca del pacto, dice el texto en el versículo 3 del Éxodo 37, dice que se fundió algo. Es decir, que no solamente son los 4 anillos de oro, sino que el oro tenía que ser fundido. Y esa palabra fundirse en el hebreo significa apoderarse o significa asentarse. Porque ¿qué sucede cuando se hace algo relacionado con los metales o con el tema de fundir? ¿Qué se hace? Uno toma, por ejemplo, hablemos del oro, se funde, pero entra en un estado intenso de calor
pero en algún momento se debe enfriar, porque cuando se enfría, se asienta, se ubica, se moldea, se establece y toma la forma que debe tomar para permanecer en esa forma siempre. Entonces, el arca del pacto, de todos los cuatro de los cuatro perseverancias, definitivamente sería la doctrina de los apóstoles, es decir, la doctrina de Cristo, porque el arca representa a Cristo mismo. Nosotros sabemos que el arca del pacto tenía oro por dentro, madera de acacia y oro por fuera, y eso nos habla de la divinidad de Cristo, de la humanidad de Cristo, de la glorificación de Cristo. Y la doctrina de los apóstoles era hablar y enseñar acerca de la persona y la obra de Cristo. Amén. Pero mire que no solamente es un tema intelectual, es que no es un tema intelectual. Porque el oro debe derretirse, pero luego debe asentarse. Debe entrar y debe apoderarse. Debe asentarse en nuestro interior. Eso entra a nuestro corazón y eso debe hacer una digestión en nuestro corazón para que toda esa realidad de la palabra de Dios se vuelva vida en nuestra vida. Esa es la vida de Cristo en nosotros. Iniciamos teniendo contacto con esta realidad por medio de las Escrituras, pero todo esto debe volverse una realidad. Miremos allí lo que dice Santiago 1, del 21 al 24. ¿Qué dice un hermano o hermana? ¿Quién en la virtualidad quiera leer bien pueda? Alguien que quiera leer allí lo puede hacer. Santiago 1, del 21 al 24. ¿Puede levantar la mano quien quiera leerlo? Si quiera leerlo puede hacer. Por aquí en la sala quiera aquí. ¿Uno del qué? Santiago 1, del 21 al 24. Ahí levantó la mano Sammy. Amén, hermanita. Bien, pues, hermana Sammy. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Amén, gracias. Amén. Quiero que notemos, hermanos, allí en el versículo 21, que usa dos verbos, desechar y recibir. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esa palabra salvar en el griego, que es soso, también es traducida como sanar. Entonces también puede significar sanar nuestras almas. Nuestras almas constantemente deben ser sanadas. Sí. ¿Qué significa la sanidad del alma? Pues la sanidad del alma significa que Cristo se ha formado en nosotros. Pero el tema es que allí usa la palabra desechar y recibir. Es decir, que cuando la palabra del Señor viene a nosotros, y para que la palabra del Señor pueda ser recibida de la manera adecuada, primero nosotros debemos desechar las obras de la carne, desechar el pecado, desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. No podemos recibir lo que es del Señor mientras sostenemos un estado de corrupción en nuestro interior. Mientras abrazamos el pecado, mientras abrazamos la corrupción. Nosotros necesitamos desechar todo lo inmundo y todo lo terrible. Y cuando hacemos eso, recibimos la palabra del Señor, que es ese oro que entra como fundido por el fuego, traído por el Espíritu Santo, para encontrar lugar en nuestro interior y asentarse en nosotros. Esto es la doctrina de los apóstoles. Entonces, el Cristo que es traído por medio de las Escrituras no debe permanecer en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos o en nuestro intelecto únicamente, sino que debe volverse una realidad en nuestro interior. Debe provocar en nosotros un despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Debe provocar en nosotros una santificación. Debe provocar en nosotros
cada vez más y más un profundo arrepentimiento. No se trata de leer únicamente las Escrituras. El texto dice, sean hacedores de las Escrituras. Porque si nosotros no ponemos en práctica lo que recibimos, va a ser como dice la analogía de allí. No sé si lo leyeron, lo han leído, por supuesto. Y es que es como alguien que mira en un espejo como es y luego se olvida. Sí. Es decir, aquí hay un espejo en la casa del hermano. Yo me miro en el espejo y noto que tengo algo que debo corregir. No sé, algo, no sé, de pronto tengo que lavarme el rostro, debo corregir la barba, no sé, algo. Y luego me olvido porque no lo hago inmediatamente. Y cuando miramos la palabra es como cuando miramos ese espejo. Miramos todas las cosas que debemos dejar de hacer y las cosas que debemos comenzar a hacer, porque son las dos cosas. No solo es dejar de hacer cosas malas, sino comenzar a hacer cosas, es decir, hacer cosas para Dios. Y eso tiene que ver con perseverar, con anhelar, con buscar, con orar, con leer las Escrituras, con reunirnos, con evangelizar, con servir a Dios. Entonces, no es solamente servir a Dios, sino que también debemos dejar el pecado. No solamente debemos dejar el pecado, sino que también debemos servir a Dios. Las dos cosas deben ir juntas. Siempre es como un matrimonio perfecto. Entonces, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, y recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar o sanar nuestras almas. Vamos a avanzar. Estamos hablando entonces del arca. Encontramos esa palabra fundir, que tiene que ver con el fuego del Espíritu, y tiene que ver cómo la doctrina de los apóstoles o las enseñanzas de Cristo deben hacerse una realidad en nuestra vida. No solamente es un tema de entendimiento, sino de practicidad. Hasta allí vamos. Vamos a mirar el segundo elemento, un hermano o hermana que lea Éxodo 25, 31 y 37. Solamente esos dos versos nomás. Éxodo 25, 31 y 37. Amén, mi hermano. Dice, haráse además un candelero de oro puro labrado a martillo. Será el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados. Amén, 2 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. Amén. El 37. 37 dice, y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Amén. Gracias, mi hermano. Amén. Amén. Entonces estamos leyendo estos dos versos porque leímos el 37 y el 31 para ver la relación que está hablando exactamente es del candelero. Y ese candelero, dice el texto, allí en el versículo 37, y encenderás para que alumbren hacia adelante. Entonces estamos destacando cómo en esos elementos, digamos que implícitamente se menciona el fuego. Entonces mire que ahí dice que el candelero debe ser encendido para alumbrar. Debe ser encendido para alumbrar. Esa palabra alumbrar tiene que ver con destellar, tiene que ver con traer luz. Es decir, el fuego viene para alumbrar el lugar santo. Y gracias, hermana. El lugar santo. Y ese fuego alumbra. Ese fuego trae luz. Y habíamos mencionado cómo el candelero representa a la iglesia y por supuesto representa la comunión de la iglesia. Entonces miremos el texto ahora llevado al Nuevo Testamento, que está ahí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 7. ¿Qué dice? Otro hermano o hermana. Juan capítulo... Primera de Juan, sí. Primera de Juan capítulo 1, del 5 al 7. ¿Quién levanta la mano? Por acá lo vamos a leer. La luz en las tinieblas resplandece. Es Primera de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon
nuestras manos tocando el verbo de la vida. 1:5. ¿No? Primero de Juan capítulo 1, versículos 5 al 7. Ah, es el 7. 5, 6. Sí. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en las tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, por él está la luz. Tenemos comunión unos a otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpiará de todo pecado. Amén. Entonces el texto allí en Primera de Juan, capítulo 1, del 5 al 7, nos dice, primero que todo, nos dice que Dios es luz. Estamos hablando de la luz, ¿no? Estamos hablando del candelero. Estamos hablando del fuego que enciende el candelero para alumbrar. Y estamos leyendo el texto que dice que Dios es luz. Y también estamos leyendo que el texto dice que si tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos. Tiene que haber una congruencia. Y dice que no practicamos la verdad, pero dice que si andamos en luz, como Él que está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Es decir, que la luz y la comunión tienen una relación. Amén. Entonces, la comunión de unos con otros era una de las perseverancias. Tenían comunión los unos con los otros. Y es la luz, el candelero. Ahí estamos viendo la tipología del candelero y la perseverancia de la comunión de unos con otros. Esa relación de cómo la luz está en medio de la comunión es relevante e importante. ¿Vas a entrar? Hermano Gustavo levantó la mano. Si de pronto levantaste la mano, si alguno quiera, como ustedes saben que... No, señor. Ah, bueno, si alguno quiere alguna pregunta, no hay problema. El hermano Juan David ya le había comentado que quiera preguntar, alguno que tenga alguna duda, bien puede. Si no, continuamos, hermano, bien puedan. Amén, amén. Bueno, no, sí, pueden interrumpir en cualquier momento, no hay ningún problema. Entonces el texto dice que Dios es luz y que tenemos comunión con Él, pero cuando tenemos comunión con Él y andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Y es por eso que es importante la comunión de unos con otros. ¿Por qué? Porque cuando tenemos comunión los unos con los otros, el Señor nos habla a través de los hermanos. Amén. Nos corrige, nos enseña, y nuestro corazón comienza a ajustarse a Cristo. Una persona aislada, sola, separada de los hermanos, no va a llegar muy lejos. Necesitamos a los hermanos, necesitamos la comunión, y es allí donde está la luz. Pero cuando estamos solos, entramos en un estado de enaltecimiento y pensamos que nosotros podemos hacer siempre todo y que nosotros tenemos la luz. Entonces el texto nos dice que si creemos que estamos en luz, pero no tenemos esa comunión, o sea, no entramos en esa realidad, entonces es importante entrar en la realidad de la comunión. De la perseverancia de la comunión es algo provocado por el Espíritu Santo. Miremos el siguiente asunto. Estamos hablando de esas 4 perseverancias y cómo notamos el fuego en esas tipologías del Antiguo Testamento. Miremos por ahí la siguiente, que es Éxodo 25. Éxodo 25. A ver, vamos a leer. Éxodo 25, solamente estos versos, 25, 23 y 30. Éxodo 25, verso 23 y verso 30. Otro hermano o hermana que lo lea, por favor. Le harás también una moldura alrededor de un palmo menor de anchura y harás la moldura una cornisa de oro alrededor. Y el 30. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Amén. Esa palabra continuamente que aparece allí es la palabra hebrea tamid. De hecho, hay uno de los sacrificios de los judíos en la antigüedad, se llama el Corbán Tamid,
que de hecho se le conoce como el sacrificio continuo, porque era un sacrificio diario. Esa palabra tamid que aparece allí, la palabra diario, es decir, es una ofrenda diaria. Cuando dice continuamente es que es algo diario, que es constante. Pero estamos hablando de la mesa de los panes. Hay una mesa con panes allí en el tabernáculo. Y vamos a mirar entonces dónde aparece el fuego. Vamos a hablar de los panes. ¿Qué dice Levítico 24, del 5 al 7? Levítico 24, del 5 al 7. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y la pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Gracias, hermanos de mano. Amén. Gracias, hermano. Entonces, miremos que ahí dice, habla acerca de que se debía ser encendida. Se dice que se debía cocer, que debía ser encendida. Entonces, como ahora el elemento del fuego también aparece allí en la elaboración de estos panes. Y es que ese cocer, que es hornear, o es encender, uno de los asuntos allí referidos es que era una ofrenda que era consumida por el fuego. Entonces, el pan o estos panes, por supuesto, representan el partimiento del pan que nos recuerda el sacrificio del Señor. Pero, ¿qué dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 y 15? Ese lo voy a leer yo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces el texto nos muestra un asunto interesante, y es que en primer lugar el Señor muere por nosotros, pero ahora el texto nos invita a tomar una decisión de morir por Él. Pero esa muerte no es una muerte natural, sino que tiene que ver es con esa muerte a aquellas cosas que no le agradan al Señor. Es decir, con una santificación, con un proceso de apartarnos para el Señor, de consagrarnos al Señor. Entonces, la mesa de los panes o el partimiento del pan es una realidad que vemos allí en Corintios, que es recordar la muerte del Señor. Entonces, ¿por qué el partimiento del pan tiene tanta relevancia? Hay varios como elementos que encontramos así en las Escrituras, como por ejemplo el bautismo, como por ejemplo el partimiento del pan. ¿Qué es el bautismo? El bautismo en agua, ¿qué es? Es identificarnos con Cristo en su muerte. Es comprender que Él llevó nuestros pecados a la cruz, que Él llevó el viejo hombre a la cruz. Y cuando experimentamos ese bautismo en agua, o esa realidad del bautismo en agua, estamos reconociendo que ya no somos del mundo, ya no somos de nada, del pecado, de la carne, de Satanás, que renunciamos a todo eso y nos comprometemos con el Señor. Y que nos desligamos de Adán para estar ahora en Cristo. Pero el bautismo es un asunto que sucede una sola vez. Ahora, ¿cómo el Señor nos permite recordar eso constantemente? Por medio del partimiento del pan. Porque el partimiento del pan, si ustedes lo notan, nos trae de nuevo el recordar lo que al principio comprendimos en el bautismo. Es que Cristo murió en la cruz, que debemos estar a cuentas con el Señor, que debemos confesar su nombre, que debemos confesar nuestros pecados, que debemos apartarnos de nuestros pecados. El partimiento del pan nos vuelve a recrear la relación con el bautismo, porque la relación del bautismo, el bautismo en agua, que es un símbolo, es una realidad espiritual importante, pero es una realidad que cada vez tiene que ganar lugar en nuestro interior. Sí. Y es que Cristo es formado en nosotros y cada vez más y más nos vamos desvinculando del viejo hombre. Sí. Entonces, ese partimiento del pan, o esa mesa de los panes, tiene que ver con recordar lo que el Señor hizo por mí, pero no solamente es
es un recuerdo romántico, porque tendemos muchas veces a hacer romance, ¿no? Y amén al romance con Dios. Cantar de los Cantares es un libro romántico y la iglesia debe entrar en un romance con Dios. Sí, amén. Pero ese romance con nuestro Señor debe traer una reacción en obras. Es decir, los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces tomamos la decisión de caminar una vida santa y de experimentar nuestro día a día ese bautismo, negándonos a nosotros mismos Sí. y siguiendo al Señor, caminando en Cristo Amén. y renunciando a Adán. Entonces, esa es la realidad de la mesa de los panes. Vamos a culminar con el cuarto elemento y voy a hacer un pequeño resumen rápido antes de terminar para volver como a recordar y ya terminamos. Miremos lo que dice allí, hermanos, Éxodo capítulo 30, versículo 1 y versículo 7. 1 y 7. ¿Quiere leerlo alguno de la sala virtual? Eso 30. Hará asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia lo harás. Y el 7. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando alistes las lámparas lo quemará. Amén. Gracias, mi hermano. Entonces, mire que el texto nos está... Señor. No. Sí, Amén. Entonces, mire que el texto, tanto en el verso 1 como el 7, nos habla de quemar el incienso. Quemar el incienso. Y nos dice que es cada mañana. Y ese incienso tiene una relación muy estrecha con las oraciones. De la doctrina de los apóstoles, son 4 perseverancias. La doctrina de los apóstoles, la comunión de unos con otros, el partimiento del pan, las oraciones. La doctrina de los apóstoles tiene una relación con el arca del pacto, la comunión de unos con otros con el candelero, sí, el partimiento del pan con la mesa de los panes, y ahora el incienso tiene una relación con las oraciones, ¿sí? Y ahora ese texto dice quemar incienso. Y es interesante, hermanos, porque una de las cosas que hacía el incienso, y de hecho en la mesa de los panes también era acompañada con incienso, es que el incienso funciona como un repelente. De hecho, esa palabra quemar en el hebreo es la palabra katar, que significa fumigar, significa expulsión de ocupantes y significa convertir en fragancia. Eso es lo que significa esa palabra, katar, que significa, es la palabra hebrea para quemar, del incienso. Entonces es una fumigación. Es decir, que es interesante porque el incienso, cuando era colocado, como estaban en el lugar santo, ese incienso aromático mantenía alejado a los bichos y a los animales para que entraran. Es decir, los escorpiones, las serpientes y todos los animales que pudiesen ser una plaga no entraban en el lugar santo por causa de ese incienso, que era como una protección para la realidad que se vivía en el interior. ¿No es acaso eso la oración? La oración es esto. La oración es un escudo de protección. La oración nos permite entrar en una realidad. La oración distancia extremadamente el reino de las tinieblas de nosotros. La oración nos lleva a entrar en una experiencia profunda con el Señor. La oración nos lleva a tener una comunión profunda con el Señor, para que el Señor desnude nuestro corazón. Entonces, toda esta realidad es la realidad que estamos observando aquí. Y es que debía ser quemado el incienso, debía ser derretido el oro para fabricar el arca, debía ser cocido con fuego los panes, debía ser encendida el candelero, debía ser encendido con el fuego. Y ese fuego es el Espíritu Santo. Ese fuego es el Espíritu Santo que en medio de todas estas realidades nos lleva a anhelar estas realidades. Entonces, más allá de entrar en una enseñanza doctrinal, es poder comprender cómo en esas hermosas figuras del Antiguo Testamento, relacionadas con esas figuras del Nuevo Testamento, vemos al Espíritu Santo en medio de todo esto. Es el Espíritu Santo, es el que nos guía para orar como debemos orar. ¿Qué dice el texto?
ustedes no saben pedir como conviene. Es el Espíritu Santo el que intercede por ustedes con gemidos indecibles. Entonces, es el Espíritu Santo el que nos lleva a entrar en una realidad profunda. Necesitamos experimentar el fuego del Espíritu Santo en todas las áreas de nuestra relación con el Señor y en medio de la iglesia y en medio de nuestra vida. No solamente se trata de leer las Escrituras, sino que también tenemos que entrar en la realidad del Espíritu Santo. Quiero cerrar con otro texto. Vamos a cerrar con este texto. Está allí en Hechos capítulo 18. Miremos lo que dice Hechos 18. Hechos 18, versículo. Vamos a leer dos versos. Un hermano y una hermana que lean, un hermano o una hermana que lea Hechos 18 del 24 al 25 y otro que lea u otra que lea Hechos 19 del 1 al 6. Y hacemos un comentario y terminamos. Hechos, Ya tengo Hechos 24 al 25, mi hermano, ¿lo leo? Hechos 18, 24 al 25. Capítulo Sí, señor. Amén, mi hermano, amén. Dale. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Amén. Amén. Gracias, hermano. ¿Quién más? Hechos 19 del 1 al 6. Hermano Bernardo, bien pueda. Amén. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, de Italia. No, Sí, hermano, ¿es Hechos 19, el 1 al 6? Sí, es Hechos 19 del 1 al 6. sí, qué pena, me disculpa. Tranquilo, Tranquilo, hermano. hermano. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando vieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Amén, hermano Bernardo, gracias. Gracias, mis hermanos. Entonces, lo primero que vamos a comentar es que Hechos 18, 24 y 25 nos habla de un hombre llamado Apolos. El texto dice que él era varón elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Y este hombre hablaba con fervor, pero dice el texto que él conocía el bautismo de Juan. ¿Cuál es el bautismo de Juan? El bautismo en agua. Entonces, miren cómo este hombre estuvo allí en Éfeso, ministrando la palabra, sirviendo al Señor allí, pastoreando la grey del Señor allí en esa localidad. Pero su servicio era un servicio relacionado con una doctrina, con una enseñanza. ¿Y será que esa enseñanza era una enseñanza liviana? No, era una enseñanza ferviente. El texto dice que era un varón elocuente. El texto dice que era poderoso en las Escrituras. Y uno podría decir, eso es suficiente. Por supuesto, la palabra del Señor es suficiente. Pero vemos que el Señor nos muestra muchas realidades y muchas jornadas y muchas experiencias en las cuales Él nos quiere introducir. Luego el texto en Hechos, capítulo 19, del verso 1 en adelante, dice que Apolo ya no estaba allí. Él fue a Éfeso y él hizo una obra en Éfeso relacionado con un servicio de enseñar las Escrituras.
de explicar el bautismo en agua. Y cuando Pablo llega a ese lugar, ya no estaba Apolos. Y lo que el Señor lo lleva a Pablo es a preguntarles, ¿y ustedes tuvieron una experiencia profunda con el Espíritu Santo? Lo estoy parafraseando. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea que lo que Apolo les había enseñado, por supuesto, tenía que ver con Cristo. Por supuesto, tenía que ver con las Escrituras. Pero esa parte del Espíritu Santo, esa parte del fuego, esa parte del anhelar con un fervor al Señor, algo más allá, algo más intenso, no era Apolos el que lo iba a entregar, era Pablo el que lo iba a entregar. Apolos hizo algo, Pablo hizo algo, otro hizo algo, y cuando él dice esto, entonces él dice, entonces ustedes ¿en qué fueron bautizados? Ellos dijeron el bautismo de Juan, es decir, ellos experimentaron las aguas. Pero entonces Pablo dice que ellos habían experimentado eso, pero sucede algo adicional. Pablo coloca sobre ellos las manos y dice que el Espíritu Santo viene sobre ellos y ellos experimentan el hablar en lenguas y el profetizar. Es como una experiencia profunda que experimentaron los discípulos los hermanos que estaban allí en la iglesia en Éfeso. Entonces, estamos hablando de esto porque es la predicación del Evangelio. Pero la predicación del Evangelio debe traer el bautismo en agua. Y el bautismo en agua debe llevarnos a nosotros a una experiencia profunda con Dios. Entonces necesitamos una experiencia profunda con Dios. Y esa experiencia profunda con Dios la trae el Espíritu Santo. Él dijo, les conviene que yo me vaya. Yo les voy a dejar a líos paracletos o les voy a dejar otro consolador. Él los va a consolar. ¿De qué nos va a consolar el Espíritu Santo? Por supuesto, nos va a consolar de muchas cosas que nos suceden día a día, dolores, cosas. Por supuesto, el sentido del consuelo tiene que ver con consolarnos de situaciones difíciles. Todos hemos pasado por situaciones difíciles. Y el Espíritu Santo nos acompaña en medio de soledad, de dolor, de tribulación, de prueba, de angustia, de tentación, y nos consuela. Pero la razón por la cual el Señor dijo esto no solamente era por un consuelo relacionado a un dolor del alma. Lo que iba a hacer el Espíritu Santo era consolar a la iglesia de la ausencia física del Señor Jesús, porque Él se iba a retirar, Él iba a ascender, y la iglesia necesitaba experimentar al Señor, y el Espíritu Santo iba a estar con la iglesia de una manera tan real que les iba a consolar de esa ausencia física del Señor Jesús, porque Él traería la presencia del Señor Jesús. Y vemos que eso es lo que sucede en los 28 capítulos de Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo. Nos pareció bien a nosotros y al Espíritu, y viendo el Espíritu, y dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces el Espíritu Santo nos trae una realidad profunda con Dios. Y esa es la razón por la cual el texto dice que ellos anhelaban, perseveraban, anhelaban la doctrina de los apóstoles, el partimiento del pan, la comunión de unos con otros y las oraciones. Es en esa realidad de una vida profunda con Dios que podemos nosotros avanzar y permanecer. Que sea el Señor ayudándonos. Amén. A que todo esto no sea un asunto que quede solamente en nuestra cabeza, sino que podamos ser hacedores de la palabra y entrar en una vida profunda con Dios. Hoy no